A pensar más con Rosa María Palacios. Ocho y 2 minutos, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Estamos ya listos para compartir a Pensar Más con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba TV, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También la señal se comparte con Radio Huánuco a través de, en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, la Radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, canales de televisión como Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV y Quillabamba TV también están unidos a esta transmisión, así como nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, así como nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe, listos para compartir y analizar toda la información que se han producido en las últimas 24 horas. Ya está Rosa María Palacios. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes, televidentes, en todas las plataformas en las que nos siguen. Vamos a empezar, como cada mañana, haciendo las menciones correspondientes a nuestros auspiciadores. Comenzamos con la Universidad Católica. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construirlos, podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o al 998-999-201. ¿Cansado de perder horas en la gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros? Simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero con ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Visita www.contaperuglobal.com o llama al 914-749-057. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, invita a toda la comunidad jurídica en Lima a visitar la librería Tumacro en Avenida Santa Cruz 160 San Isidro, a una cuadra del Colegio de Abogados de Lima. Palestra Editores también ha presentado su libro Justicia Climática, que se recomienda a todos sus lectores. Palestra Editores, 26 años dedicado a la difusión de la cultura jurídica. Y, por supuesto, usted también puede colaborar con nosotros, no es nada complicado, lo único que tiene que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla con cualquiera de las billeteras de electrónicas, ya Pepín, le va a salir Radio Santa Rosa y nos hace una donación, lo que quiera. Para nosotros todo es ayuda. Así que si usted nos pone 5 soles, 10 soles, créanme que va a ayudar muchísimo a una radio que vive de la divina providencia, es decir, de todos ustedes. Y si usted nos escucha desde el extranjero, es un peruano que
tiene sus noticias a través de esta vía, pues a través del PayPal, que se puede seguir fácilmente en la web de la radio. Las instrucciones son muy sencillas. Con cualquier tarjeta de crédito, usted nos puede hacer una donación y vamos a estar eternamente agradecidos. La radio es parte de una asociación sin fines de lucro y nosotros vivimos, como reitero, de la divina providencia y de empresas y asociaciones amigas de la familia dominica que siempre nos apoyan. Muy bien, vamos a nuestro tema de hoy. Bueno, hay varios para empezar. ¿Y por dónde empezamos, Abel? Bueno, empecemos porque el caso de Salatiel Marrufo y compañía se comienza a complicar. Y es que alrededor de Pedro Castillo y de los distintos casos que hay contra él, porque en este también está complicado Pedro Castillo, se multiplican hoy los colaboradores eficaces. Y el asunto es que sea confesión sincera, sea anticipación del proceso, sea colaboración eficaz, los testimonios deberían más o menos coincidir. Y el problema es que el testimonio de Mauricio Fernandini, Sada Goray, Pilar Tijero, Salatiel Marrufo, involucrados en un caso muy grande de coima, por ponerlo en términos muy simples, no coinciden. Hoy en la República se da cuenta de las declaraciones de Sada Goray, que alegaba una extorsión, que es evidente que no ha sido tal, pero sí en los montos y entregas y en las fechas, pues no hay coincidencia. Por ejemplo, Mauricio Fernandini señaló que se le pagó 10.000 soles mensuales por, entre comillas, alquilar, no, por tapar, ¿no es cierto?, las reuniones de Sada Goray con Salatiel Marrufo. Parece que el monto no es 10.000, es 15.000. Y además, adicionalmente, se le entrega a él $80.000 como honorario de éxito por haber logrado que el Fondo Mi Vivienda finalmente autorice los proyectos inmobiliarios de la empresa Marca Group. Del mismo modo, su prima, no es que juegue golf pues con la señora Goray a través de sus hijas, su prima actuó como abogada y recibió un pago de 360.000 soles también como honorario de éxito por el triunfo de estas gestiones. De acuerdo a las explicaciones de Sada Goray, se le entregaron los $80.000 a Mauricio Fernandini en efectivo y a Sada Goray, perdón, y a Pilar Tijero, su prima, se le depositó 360.000 soles en una cuenta bancaria particular. Goray ha presentado el endeudamiento que tuvo que realizar para poder pagar todas estas cuentas, tanto la coima Salatiel Marrufo como los bonos de éxito a estas personas que se prestaron a una trama de corrupción, a una trama grave de corrupción. El abogado de Pilar Tijero, el doctor César Nakazaki, no va a hacer comentarios, Mauricio Fernandini no va a hacer comentarios, su abogado aparentemente ya no está acreditado como su abogado y lo único que queda es el expediente y en él se encuentra, reitero, declaraciones de Sada Goray que son contradictorias con las de Mauricio Fernandini. Por lo menos las de Mauricio Fernandini omiten pagos realizados a su persona y las de Pilar Tijero aparentemente también. Como no es posible escuchar los descargos, dejamos cuenta del cargo. Es decir, va a estar bien difícil, si todos se contradicen entre sí, que se establezca la verdad. La ventaja de Sada Goray en este punto, no en el que alega extorsión, es que puede acreditar el endeudamiento realizado para hacer estos pagos. Tiene préstamos, tiene contratos de compraventa de inmuebles y de ahí salió el dinero para esta operación. Muy bien, ¿qué más tenemos? Keiko Fujimori por fin ayer es acusada. El control de acusación terminó y por lo tanto Keiko Fujimori pasa a la etapa de juicio oral. El juez encuentra mérito para acusarla y por lo tanto se le va a procesar a ella, a su ex esposo, a Jaime Yoshiyama, perdón, al señor Klimper, al señor Pierre Fiari, a Ana Vega, por el delito de lavado de activos en agravio, en este caso del Estado. Y se les ha impuesto una serie de medidas
restrictivas de su libertad mientras dure el proceso. No pueden salir del país durante 36 meses, tienen que apersonarse a todas las diligencias, tienen que hacer control biométrico todos los meses, etcétera, etcétera. Y también se les ha impuesto algunas cantidades como caución. ¿Cuánto tiempo puede durar el proceso ya en juicio oral? ¿Un año? ¿2 años? ¿3 años? No lo sabemos porque la justicia en el Perú para esas cosas es impredecible. Pero digamos que 1 año, ¿no? O 2. Yo sostengo lo mismo que he sostenido, que al final del día, cuando ese caso llegue en apelación a la Corte Suprema, si es que llega en apelación a la Corte Suprema, lo que se va a tener que discutir es lo que no se quiere discutir en el Perú. Y lo que no se quiere discutir en el Perú es si las donaciones de campaña antes de agosto del 2019, siendo ilícitas, constituyen delito y por tanto pueden ser calificadas como lavado de activos. Esa es toda la discusión desde hace 7 años. Discusión no resuelta y que, creo yo, el Poder Judicial se muere de miedo de debatir. Se murió de miedo el juez San Martín, que dijo, no, mejor que se discute en el juicio. No dijo ni una ni otra, ni a favor ni en contra. Dijo que se discute en el juicio. Que otro juez se ocupe. Vamos a ver el colegiado. 3 jueces tienen que decidir si recibir donaciones de campaña, recibirlas, la receptación nada más de esas donaciones de campaña, de una fuente que en el momento en que entregaba ese dinero no podía presumirse ilícita, eso constituye lavado de activos. Es decir, recibir dinero de Odebrecht en el 2011 constituye lavado de activos. Esa es toda la pregunta. Y hace 7 años creo que lo vengo explicando, desde 2014 o más, ya estamos 8 o 9 años van a ser. Qué barbaridad, ¿no? Pasan los años y pasan los años y pasan los años y no terminan de resolverse estos procesos. Otra noticia importantísima, el Instituto de Radio y Televisión, como ustedes saben, su presidente y parte del directorio renunció el día lunes, alegando que el trato no era el acordado, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Presiones. Lo que se ha especulado es que el día viernes pasado, una reportera de TV Perú hizo una pregunta en vivo a la señora presidenta que la incomodó porque le preguntó por los muertos, pues. Querían votarla, hicieron una serie de escándalos, presiones, etc. Y luego también se ha especulado que el señor Otárola no está satisfecho con no salir en vivo rompiendo la programación de TV Perú en cada una de sus actividades. Sus actividades las pasaron al canal digital que tiene TV Perú, pero en el canal que también se ve a nivel nacional, pasaban la programación programada. Una programación que tiene que tener en cuenta que el país es un país diverso, que tiene distintas necesidades, que tiene que apuntalar programas culturales, educativos, de salud pública, que respalden políticas públicas en beneficio de la gente, historia, ¿no es cierto?, patrimonio inmaterial, literatura y otras formas de manifestación cultural. Ese es el objetivo de una radio y una televisión pública, más no gubernamental. Y esa ha sido siempre la gran discusión en el Instituto de Radio y Televisión. El modelo que nosotros tenemos en el Perú legalmente, lamentablemente, es el estatal. Otros países tienen el de televisión pública, es decir, la televisión es del público. El modelo de PBS en Estados Unidos, o el modelo de BBC en Inglaterra, o el modelo de NHK en Japón. Modelos bastante estudiados. Es decir, el Estado en efecto subsidia parte, pero son los contribuyentes los que pagan, a veces con cotizaciones, los servicios de tener estas televisoras. Y por lo tanto, su programación se debe al público, no a los intereses del gobernante de turno.
En el Perú se ha tratado muchas veces de evitar esto y muchas veces se ha fracasado. Muchas veces se han fracasado. Y la salida de muchos presidentes del directorio del Instituto de Radio y Televisión se ha debido a justamente ese tipo de presiones. Al final termina siempre así, de nuevo, y volvemos a inaugurar un nuevo ciclo. La diferencia es que esta vez la persona nombrada tiene, ay, ¿cómo decirlo?, serios problemas curriculares. Y esto es algo que a ver, se le dijo a Pedro Castillo en innumerables ocasiones. Pedro Castillo fue criticado, ustedes recordarán, por este programa, por todos los medios de comunicación, por nombrar personas que no estaban a la altura del cargo, digamos, curricularmente, a la altura del cargo que iban a ejercer. Y tal parece que este es el caso. Voy a revisar acá, porque los tengo, algunos antecedentes de la nueva presidenta del Instituto de Radio y Televisión. O sea, hay que ver claramente de qué se trata. Vamos a ver, acá está. Un momentito, por favor, si me ayudan. Acá está. Ninoshka Shandia, ¿ok? Jefa de prensa de Dina Boluarte, jefa de prensa de la presidenta de la República, es la nueva presidenta del Instituto de Radio y Televisión. ¿Perdón? Sí, la jefa de prensa de la presidenta de la República, Ninoshka Shandia, es la nueva presidenta del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Bueno, a ver, currículum. El currículum básicamente es ser jefa de prensa en instituciones del Estado. Nada más. A ver, tenemos jefe de la Oficina de Comunicación Estratégica, no, perdón, jefa de la Oficina de Comunicación e Imagen Estratégica OCSE. Esto es en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Es decir, trabajó en el MIDIS con Dina Boluarte. Antes de eso estuvo en la presidencia del Consejo de Ministros como apoyo en monitoreo de la oficina de prensa del 2019 al 2021. Antes de eso, en el Instituto Tecnológico de la Producción, coordinadora de imagen, ¿no es cierto?, del 18 al 19. Antes de eso, y este es importante, en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, jefa de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional del 2015 al 2018. Ahí conoció al actual ministro de Justicia, el señor Mauriate, y ahí conoció al viceministro, que fue el hermano de Dina Boluarte. Un tema de argollas burocráticas, ¿no? Ministerio de la Producción, coordinadora de prensa y protocolo de la Oficina de Prensa y Imagen Institucional, despacho presidencial, apoyo en la Secretaría de Prensa, apoyo en la Secretaría de Prensa. Congreso de la República, asesora de prensa del 2009 al 2010 y Asociación de Exportadores ADEX, Gerencia de Proyectos y Cooperación Internacional, 2009. Entonces, toda su carrera no se ha hecho desde el frente del periodismo, se ha hecho desde lo que se llama comunicación para el desarrollo. Ha sido una jefa de prensa de oficinas públicas y tiene que manejar una empresa, porque es una empresa, que maneja el canal del Estado que tiene más cobertura en el país y Radio Nacional, sin ninguna experiencia, a pesar de las alabanzas del ministro Otárola. ¿Quiénes han sido antecesores? Hugo Coya, ¿no? Eduardo Guzmán, Santiago Pedralio. Estamos hablando de gente que tiene mucha experiencia en medios de comunicación o en el periodismo, por lo menos, que puede, ¿no es cierto?, fijar cuál es una línea editorial. ¿Qué va a hacer la jefa de prensa de la señora Dina Boluarte? Un canto y alabanza, elogio a la señora Dina Boluarte las 24 horas del día en el canal del Estado. Si Dina Boluarte no fuera Dina Boluarte y fuera Pedro Castillo, y Pedro Castillo nombra a su jefa de prensa como la presidenta del IRTV, ¿ustedes se imaginan lo que estaría pasando en el Congreso en este momento? Sería un escándalo.
Pero este Congreso, a Dina Boluarte le permite hacer en esas materias lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Y a otros más, el recientemente nombrado defensor del pueblo, para su comisión de transparencia, está llevando a personas que tienen problemas con la justicia por su actividad dentro del sector público. Normal, ningún problema. Lo que le criticamos a Pedro Castillo sobre nombramientos indebidos, inadecuados para la naturaleza del cargo, parece que ya se olvidó. Parece que ya se olvidó. Por lo menos para los políticos que la criticaban, que lo criticaban. Dina Boluarte está haciendo exactamente lo mismo y merece la misma crítica. Algunos medios sí han levantado su voz, el Consejo de la Prensa Peruana ha dicho que esto no es posible, pero por supuesto el Colegio de Periodistas del Perú ha salido a aplaudir, ¿no? Ya sabemos cómo funciona. Esto está mal y alguien se lo tiene que decir al gobierno. Está mal. Nombramientos indebidos pasan factura tarde o temprano. Muy bien, Abel, hemos recorrido rápidamente todas las noticias importantes del día y hay que ir a otras que son importantes, pero que no tienen que ver necesariamente con política, pero sí con política pública. Y me voy a referir al caso del dengue en Piura. Ayer el congresista Ed Málaga envió una carta pública a la ministra de Salud en la que respetuosamente le pide que renuncie por no tener las credenciales científicas ni el liderazgo para resolver un problema que está escalando de una manera impresionante. Yo tengo a mano la estadística de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud. Y la estadística en lo que va de enero, febrero, marzo y abril, mayo también, perdón, y mayo, nos indica que el número de fallecidos excede todo precedente de años anteriores por dengue. Y que la situación en Piura es la más grave. No quito que Tumbes, Lambayeque y La Libertad tengan una situación grave también. Pero la situación de Piura es gravísima. Y la ministra va a echarle la culpa al gobernador, a la región. Primero dijo que en 2 semanas la curva iba a estar de bajada, que no iban a tener problemas, que ya se iba a pasar, que ya iba a pasar. Se cumplieron las 2 semanas y la situación es gravísima. Solo en Piura hay más de 40 fallecidos. Y si me permiten, voy a también buscar acá la información que la tengo a mano para que ustedes vean a ver, el problema que esto representa. Para los interesados, hay que entrar a la página web del MINSA y van a la Dirección General de Epidemiología. Es www.dge.gov.pe. Y ahí hay una sección que se llama dengue, que estoy tratando de abrir en este momento, dengue, y no me deja, pero en fin, ya ahora sí está entrando. Y en esa sección de dengue, revise las semanas epidemiológicas. Acá está el cuadro. Para que se hagan una idea, ¿ok? Les voy a ir leyendo. En el 2017 se reportaron 68.290 casos y murieron 89 personas en todo el año. ¿Ok? 2018, muchísimo menos, se reportaron 4.698 casos, buen trabajo, defunciones 18. En el 2019 subió de nuevo, pero no tanto, 15.287 casos, defunciones 37. En el 2020 sí subió considerablemente a 47.000 casos, 47.932 casos y defunciones 86, ¿ok? Se regresó más o menos al estado con más casos del año 2017. El 2021 bajó, mejor tratamiento, 44.791 casos, defunciones 43. 2021. 2022 vuelve a parecerse al 2020,
63.168 casos, defunciones 86. ¿Ok? Más o menos 80 fallecidos al año y alrededor de 60.000 casos es lo que se produce en el año 2022 y es lo que se produce en el año 2020 y es lo que se produce por número de fallecidos en el año 2017. ¿Ok? 86 casos todo el año. Todo el año. ¿Quieren que les cuente del 2023? Enero, febrero, marzo, abril y mayo, 5 meses nada más. Ya estamos en 98.760 casos. Y fallecidos 121. 121 fallecidos. Es decir, se excede ya por lejos el número total de fallecidos de cualquiera de los años anteriores. Y ya han pasado solo 5 meses del año. Esto francamente es un escándalo. Reitero, entren a la página web. El informe de esta semana del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, Viceministro de Salud Pública, Ministerio de Salud. Estoy tomando las cifras oficiales que aparentemente la ministra no conoce, no domina o no sigue, ¿no es cierto? Este es un informe de 90 páginas. Hay también un mapa de calor para saber exactamente cómo está distribuyéndose el vector. El vector es un mosquito. Si al mosquito lo matas, acabas con la enfermedad. ¿Cómo se mata el mosquito? Fumigando. Pero tiene que ser fumigaciones masivas, aéreas, en algunos casos donde la enfermedad está completamente expandida. ¿Cómo se expande la enfermedad? A una persona que está enferma con dengue, el mosquito le pica, ¡pic! Ni cuenta se da. Y ese mosquito infectado se va a otro enfermo, perdón, a otro sano, y lo pica y le transmite la enfermedad. Esa es la forma en la cual se transmite esta enfermedad. El dengue, obviamente Zika, chikungunya, se transmiten con el mismo mosquito. ¿Qué hay que hacer? Matar al mosquito. ¿Cómo matamos al mosquito? Fumigando. Obviamente no puedes tener agua en macetas, no puedes tener bateas sin tapar. Al mosquito le gusta poner sus huevos ahí. Hay que lavar con escobilla todas las bateas, todas las tapas de las bateas. En fin, hay medidas que podemos hacer en casa. Obviamente hay que hacerlas. Pero la fumigación se puede hacer. Hay una columna hoy día en La República de autor piurano que dice que sobre Piura están cayendo pues las 7 plagas. Y en Florida, por ejemplo, se controla el dengue con fumigación aérea. O se introducen mosquitos mutantes para reducir el número de mosquitos que sí pueden transmitir la enfermedad. Se controla la población de mosquitos. Ni una palabra de esto. A los enfermos, a los que ya están contagiados, por supuesto, se les coloca debajo de mosquiteros para que no los piquen los mosquitos y a su vez piquen a otras personas que están sanas. Pero es evidente que esas estrategias no están funcionando. Y en personas que tienen vulnerabilidades, la enfermedad es grave y la enfermedad grave mata. Ustedes podrán decir, sí, bueno, de 90.000 casos que estén encima de los 100, la letalidad es baja. Gracias a Dios la letalidad es baja. Sí, claro que sí. Pero díganle a las más de 100 personas y a sus familias que han fallecido que la letalidad es baja. Esto ataca con mayor crudeza a los niños y a los ancianos. Es decir, población vulnerable va a ser peor la letalidad. Todo el norte del Perú está en esta situación dramática, que viene por un problema de cambio climático y viene por un problema de calor. No sé si ustedes saben que hoy día en Lima van a haber 24 grados. Y Senami no está haciendo anuncios de bajada de temperaturas para los próximos meses. Por el contrario, las temperaturas calientes estimulan la reproducción de estos mosquitos. Ed Málaga tiene un punto. Necesitamos a alguien con liderazgo
y con credenciales científicas que pueden encontrar soluciones prontas, rápidas, oportunas para evitar esta epidemia de dengue que está asolando al norte del Perú. Y también a otras zonas del Perú amazónicas, donde el dengue es endémico. Se necesita una respuesta del Estado. Reitero, esto tiene semanas. Esto ha sido todo el verano, empeora con las lluvias, claro, empeora muchísimo con las lluvias, pero todo el mes de abril y mayo ha sido dramático. Y no puede ser que la señora ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, se presente ante el público y diga, en 15 días se acaba la epidemia. Eso no es serio. Eso no es serio. O que vaya y diga, no, bueno, ese es el problema del gobierno regional que no está ejecutando. Estamos hablando de soluciones mucho más importantes, de campañas más grandes. Yo he hecho campañas en el pasado, muchas veces, para enseñar cómo lavar bateas. El Ministerio de Salud ni ha aparecido por aquí ni por ninguna otra parte. Se tiene que hacer algo que sea rápido, efectivo. La gente no puede seguir quedándose sola. Y además, hay que decirlo, cuando las personas llegan a buscar atención hospitalaria, en la salud pública de Piura y en el norte del país, encuentran hospitales absolutamente colapsados. No hay suero. En este mismo artículo se indica, y no es broma, que la gente está tomando agua de coco. Agua de coco porque no hay suero. Y los sueros, sí, efectivamente se pueden hacer de forma casera también. Para las personas que no tienen una gravedad mayor. Y se puede enseñar a hacer sueros caseros, por supuesto que se puede. Pero necesitas un trabajo de difusión que no se está haciendo. Agua de coco. Porque hay coco, pues. Entonces el agua de coco en Piura es más rápida, es más barata y tiene mucho electrolito, es sana. Por supuesto que es sana, es sanísima. No perjudica a nadie. Tienes que tomar abundante líquido cuando tienes dengue, pero líquido que te hidrate, y por eso necesitas el suero. Y a veces la forma más rápida de hidratar a una persona es con suero a la avena, no con suero oral. Pero si llegas a un hospital y el hospital está absolutamente colapsado, no hay camas, no hay camillas, no hay tules que tienes que poner sobre los enfermos, los mosquiteros, ¿para qué vas al hospital? Y parece que no hubieran aprendido nada en la pandemia. La llamada del señor Ed Málaga, congresista de la República, no es una llamada del tipo te voy a interpelar y te voy a censurar, política, es diciéndole, señora, usted no tiene las credenciales científicas ni el liderazgo para poder enfrentar una epidemia. Renuncie y deje que alguien que sí tiene esas credenciales pueda enfrentar una epidemia de estas características que es gigantesca. Reitero, en 5 meses ha muerto más gente que en cualquiera de los últimos 5 años por dengue. El récord era 86. Ya vamos 121 en los primeros 5 meses. A ese ritmo, pues, si no se hace nada, podemos pasar de los 200 fallecidos versus 80, saquen ustedes la cuenta de lo que significa el incremento por un mal manejo de la epidemia. Por un mal manejo de la epidemia. Muy bien. Ahora sí, vamos a una pausa y regresamos para hablar de otros malos manejos. Vamos a hablar de derecho constitucional. Porque todos deberíamos saber algo de derecho constitucional. ¿Por qué? Porque es el derecho que protege nuestros derechos. Es el derecho que nos dice cuáles son los límites al poder. El poder no puede hacer lo que le da la gana en una democracia ni en un Estado de Derecho. El poder se somete a la Constitución y a la ley. Cuando eso no ocurre, perdemos el Estado de Derecho y perdemos la forma democrática de gobierno. Hace unos días, Alberto Vergara señalaba que habíamos perdido eso, o estábamos en camino de perder mucho de eso. Y eso nos llevaba a una situación de barbarie. Graves violaciones de derechos humanos, como las matanzas que hemos tenido, no entre comillas, matanzas,
que hemos tenido en Ayacucho y Juliaca, en Andahuaylas. Eso es parte de conocer los derechos constitucionales de cada persona. O los límites al poder. ¿El Congreso puede hacer lo que le da la gana? No, no puede hacer lo que le da la gana, tiene límites. Pues de eso vamos a hablar con el doctor Samuel Abad, que ya está con nosotros, y de algunos casos particulares de reforma que ha tenido este Congreso, o que pretende tener este Congreso, que francamente llaman la atención. Vamos a la pausa, Abel, y regresamos con él. Así es, Rosa. Vamos a la pausa y si estás cansado de perder horas en la gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros, simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero con ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Y de Palestra Editores, bajo la dirección del reconocido profesor penalista Jesús María Silva Sánchez de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Palestra International Center for Legal Study presenta el curso internacional Actividad Empresarial y Derecho Penal del 10 al 21 de julio en el campus de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Acceda a una de las últimas vacantes llamando al teléfono 994-820148 o ingresando a nuestra página institutopalestra.com. Pausa y retornamos con el doctor Samuel Abad. Continuamos con A Pensar Más desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Rosa María Palacios ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor Samuel Abad. Rosa María, adelante, por favor. Y antes de empezar con el doctor Samuel Abad, una solicitud, vamos a ponerlo así, encarecida al gobierno para que nos dé algo que se llama seguridad jurídica. Me explico. Todos los peruanos queremos saber si el próximo miércoles 7 de junio es feriado o no es feriado. ¿Ya? A ver si nos explican, pues. Seguridad jurídica se llama. Me hacen recordar la época de Vizcarra en que se robaban los feriados, te daba un feriado como te daba la gana, en el año de la pandemia, ¿se acuerdan? En el 2020. Bueno, esto es igualito. El Congreso, probablemente por presión del ejército, que quiere tener su feriado, dicen los marinos tienen el 8 de octubre, ¿por qué el ejército no tiene su feriado? Quieren un feriado el 7 de junio en recuerdo del sacrificio bolognés y Arica. Muy bien. El Congreso aprueba el feriado. Envía la norma al Poder Ejecutivo. No presumimos que no iban a observar, porque no estamos tampoco para estar perdiendo, ¿no?, tantos días al año. Han creado otro feriado, también, por si acaso, para el 9 de diciembre. ¿Y qué hace el Ejecutivo? No hace nada. No la promulga, no la observa, no hace nada. Creo que todavía tienen plazo, no estoy seguro si ha vencido el plazo o no. Pero que haga algo, pues. Porque miren, resulta que el próximo miércoles hay personas que sí trabajamos, ¿no? De repente en el Congreso, ¿no? En el Ejecutivo les interesa poco. Pero las personas que sí trabajamos, tenemos que organizar turnos, tenemos que mover cosas, los que dictamos clases tenemos que hacer un nuevo calendario en nuestras clases. Así que eso se llama seguridad jurídica. Los peruanos tienen derecho a vivir en paz. Y vivir en paz implica saber si el próximo miércoles va a ser feriado o no, si tuviera la cortesía el señor primer ministro de contarnos cuáles son sus planes para poder hacer los nuestros. ¿Ok? Muchas gracias. Ahora, vamos a nuestro tema porque ya estamos con el doctor Samuel Abad. Discúlpeme la digresión, pero no sabe la cantidad de gente que me escribe a preguntarme si el 7 es feriado. Y la respuesta es: la norma no ha salido, pues ¿cómo va a ser feriado?
Pero ¿puede salir la norma mañana? Sí, puede salir la norma mañana. Puede salir la norma el mismo 7 en este país. Ya. En edición El colmo extraordinaria. en una decisión extraordinaria a las 10 de la noche del día 6, ¿no? Sí, O el sí. mismo 7 a las 7 de la mañana. Chicos, Exacto. hoy es feriado. Ah, bueno, ese Increíble. es el problema de la inseguridad jurídica. Pero vamos también a hablar de eso, pero vamos a todo el panorama constitucional. Y quería empezar, doctor, por un asunto que está pasando a ser muy preocupante. Este Congreso, por una segunda oportunidad en respecto a los viajes de la Presidenta de la República, ha aprobado un dictamen por el cual, a solicitud del Ejecutivo además, modifican la Constitución o pretenden modificar la Constitución por ley. No es la primera vez que este Congreso lo ha hecho, pero esto es extremadamente grave y yo quisiera que usted explique al público por qué la Constitución no se puede modificar por ley. Sí, cómo no. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, Rosa María, y felicitar siempre tu programa. Y esto que has mencionado es caótico, ¿no? No tener claro si el 7 va a ser feriado, faltando tan poco tiempo para ello, genera una sensación de absoluta inseguridad. Ahora, es obvio que la Constitución es la norma suprema. Y es obvio, como todos y todas saben en el Perú, que una ley no puede violar la Constitución. Eso es obvio, pero aterrizando a la pregunta concreta, yo quisiera, si me permites, leer lo que dice la Constitución para ver si una ley puede contradecirla. La Constitución es muy clara. La Constitución dice, cuando el presidente de la República, en este caso presidenta de la República, sale del territorio nacional, viaja fuera del país, en otras palabras, el primer vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto, lo hace el segundo vicepresidente. Es decir, hay una regla muy clara en la Constitución que te establece quién se encarga del despacho cuando la presidenta viaja. Bueno, ocurre que no tenemos primer ni segundo vicepresidente por las razones que sabemos. En consecuencia, esta situación que se ha presentado ahora, pero que se ha presentado antes también, esto no es novedad, debería ser enfrentada por una reforma constitucional y no por una ley. Y lo que está haciendo el Congreso es violar este artículo 115 de la Constitución. Además, permíteme recordar algo que a veces se olvida. Recuerden lo que pasó el año 93. Porque el año 93, cuando se estaba elaborando la Constitución del 93 e incluso hasta el 95, cuando se llevan a cabo las elecciones, recuerden que Fujimori no tenía vicepresidentes y él era un presidente viajero. Entonces, ¿qué hizo Fujimori? El año 93, cuando ya había Congreso Constituyente Democrático. Lo que hizo fue que el Congreso Constituyente Democrático apruebe dos leyes que se le llamó leyes constitucionales, que en realidad son leyes con rango constitucional. La primera, me acuerdo perfectamente, fue el 11 de enero del año 93. Y la segunda a fines de año, más o menos, ¿para qué? Para decir que cuando el presidente se ausenta, es decir, este supuesto, quien lo reemplaza es el presidente del Congreso de la República. Pero por ley constitucional, es decir, una norma con rango constitucional, es decir, la experiencia demuestra y la historia demuestra que en el Perú ya se ha aceptado que la única manera de enfrentar una situación de esta naturaleza es vía una norma con rango constitucional. Lógico. Y eso lo promovió el partido que en ese entonces tenía la mayoría. Recuerden, el partido en ese momento era Nueva Mayoría Cambio 90, que ahora es Fuerza Popular y mañana más tarde seguramente tendrá otro nombre. Y recordemos que en ese Congreso, el CCD, solamente habían 80 parlamentarios y ellos tenían más de 40, tenían 44, me 44, parece. La fórmula 44. Entonces, ellos decidían todo y aprobaron una ley de rango constitucional, como usted dice, porque eran un Congreso constituyente. Exacto. ¿Ya? Para darle permiso para viajar. Y luego, ya a partir del 95, sí tuvo vicepresidentes y estos ocuparon el despacho. No, incluso entonces, si me permites la precisión, aprobaron dos leyes. Claro. La primera fue en enero y la segunda fue
como quiera que él iba a seguir sin vicepresidentes hasta el año 95, con la vigencia de la Carta del 93, Claro. que aprobaron, dijeron, se extiende esta regla constitucional durante todo el periodo de vigencia de la Carta del 93 hasta el año 95. O sea, era obvio que se requería una reforma constitucional. Por eso a veces la historia enseña, y aquí nos estamos olvidando no solamente de la Constitución, sino de la historia. Qué horror, pero en fin, hemos escuchado y hemos visto un proyecto de, ¿cómo es? Trabajo remoto, que es sacarle la vuelta a la norma de la manera más absurda. Pero en fin, ahora, en este tema de modificar la Constitución por ley, este Congreso ya tiene una experiencia, y es el asunto de la cuestión de confianza, validado por un tribunal constitucional nombrado por ellos mismos, pero recientemente. Pero la cuestión de confianza, tal como estaba planteada en la Constitución, lograba, con algunos requisitos, finalmente la disolución del Congreso. Hoy, Claro. tal como ha sido modificada por el Congreso, es imposible su disolución. Y eso significa una modificación de la Constitución sin el procedimiento constitucional. ¿O me equivoco? Totalmente de acuerdo, pero quizás vale la pena recordar a todos tus oyentes lo que significan estas figuras. ¿Por qué? Porque a veces es bueno recordar cómo el Perú es un modelo en el cual ha habido una fusión de instituciones. Así como ya no hay comida fusión, igual tenemos una fusión de instituciones. El Perú se construye sobre la base de un modelo presidencial, donde el presidente concentra todo el poder, y para tratar de limitarlo, se introducen una serie de instituciones que vamos copiando de otros modelos. O sea, se mezclan instituciones como la cuestión de confianza. ¿Qué significa? Que el presidente o el gobierno requiere la confianza del Congreso para ciertos temas. Algo que no se explica en un modelo presidencial, porque no existe. Entonces lo tenemos acá. Se ha vinculado además a la disolución del Congreso, lo cual es contraproducente en un modelo presidencial, y en consecuencia tenemos un diseño en el cual se puede disolver al Congreso cuando hay dos negativas de confianza. Entonces, ¿qué pasa? Que el Congreso no quiere que lo disuelvan, y como no quiere que lo disuelvan, obviamente reduce, disminuye, desnaturaliza la cuestión de confianza. Y eso hace que tengamos hoy día una situación en la cual en la práctica esto no va a servir, no va a funcionar, y el único que le hizo funcionar en su momento fue el presidente Vizcarra. Y por eso el temor a esa situación ha hecho que estemos en este contexto. Ahora, si me permites una idea, lo que hay que revisar es el modelo. O sea, no, los claro. temas centrales de fondo hay que revisarlos. Ahora, y eso no se hace. Y en esa revisión del modelo, o nos vamos a un sistema parlamentario, y ahí tenemos el caso, en estos días de Sánchez en España, le va mal en las elecciones regionales, el equivalente a las regionales nuestras y municipales, y dice, yo disuelvo el Congreso, vamos a elecciones el 23 de julio, donde él puede postular a la reelección, ciertamente, y todos los presentes pueden postular a la reelección. ¿Para qué? Para definir si políticamente España hoy responde ya a una voz diferente. A mí me parece súper democrático, además, arriesgado, pero democrático. Y el otro ejemplo es el de Ecuador. Ecuador ha introducido en su constitución una cláusula que permite la disolución del Congreso y la renuncia del presidente de la República, que se llama muerte cruzada, ¿no? Y en realidad lo que dice el señor Lasso es lo mismo que decía Pedro Pablo Kuczynski, es decir, no me dejan gobernar, me quieren vacar, me ponen a mis ministros a ser investigados, los interpelan, los censuran. Entonces, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Congreso, nos vamos todos. De estas soluciones a futuro, que espero que las podamos debatir en el Perú, ¿cuál sería la mejor en nuestra tradición jurídica? Yo creo que no hay una receta, pero ir a un modelo parlamentario me parece muy fuerte. ¿Por qué? Porque detrás hay una realidad política que en el Perú no existe. No tenemos partidos. Esto que se llama sistema de partidos no existe. Sabemos lo que tenemos en el Congreso. ¿Qué son? ¿Cómo definirlos?
grupos que llegan por determinado candidato y luego se van a otro. ¿Cómo explicas, por ejemplo, que se una Fuerza Popular con todas las izquierdas, incluyendo los radicales, para conseguir 88 votos y elegir al defensor del pueblo? Lo que tenemos no es partido, no son partidos, son agrupaciones que habría que ponerles algún nombre, y no lo pongo porque no se me ocurre en este momento, pero lo que hay que es tratar de fortalecer es un sistema de partidos que ojalá algún día tengamos. No me inclino por la idea de un modelo parlamentario. En consecuencia, creo que hay que revisar el modelo que tenemos. En el marco de América Latina, de verdad, no hay ejemplos de modelos parlamentarios, hay presidencialismos diversos, porque no hay un solo presidencialismo. Y esto cambia mucho en función de la conformación del Congreso. Y la solución de Ecuador con reelección. Pero la solución de Ecuador, mire, en el fondo, a ver, ¿cómo funciona la disolución en un gobierno? Lo que está pasando en España con Sánchez. Él decide disolver el Congreso y él se va. Él sabe que se va a ir. Entonces, es entre comillas una muerte cruzada. ¿Por qué? Porque él disuelve y se va. ¿Por qué están hablando de muerte cruzada? Porque, claro, eso funciona en modelos parlamentarios. Pero cuando se disuelve el Congreso en América Latina con estos regímenes, nunca se va el presidente, se va el Congreso de la República. Entonces, por eso se ha llamado, entre comillas, muerte cruzada, porque se van los dos, que es en el fondo como si fuera una disolución parlamentaria. ¿Por qué? Porque el mismo Sánchez sabe que se va a ir como consecuencia de haber adoptado esa decisión. En el fondo es incorporar con más fuerza la figura de la disolución parlamentaria. La disolución parlamentaria no es lo más adecuado en un modelo presidencial. Puedes pensar en otras alternativas, como discutir elecciones en fechas distintas, renovación parciales del Congreso, pero es demasiado poder para el presidente de la República. Los sistemas latinoamericanos copiaron el presidencialismo de los Estados Unidos desde su independencia. Esa fue nuestra inspiración, más Estados Unidos que Europa. Pero no copiaron algo que sí tiene el sistema norteamericano, que es las elecciones de tiempo parcial, las midterms, a la mitad del mandato. Si nosotros tuviéramos elecciones a mitad de mandato para el Parlamento, ahí sí el pueblo podría castigar o premiar al órgano que tiene que fiscalizar y moderar al Ejecutivo. El problema es que si los dos mandatos duran 5 años, en un sistema donde los partidos no son sólidos, justamente porque el parlamentario puede agarrar su curul y irse donde le da la gana, entonces lo que se necesita urgentemente es elecciones a mitad de mandato. Es una opción, o sea, realmente hay varios ingredientes para tratar de revisar el modelo político, pero no creo que la salida sea ir a un modelo parlamentario ni ir a un modelo semipresidencial. Hemos construido la historia sobre un presidencialismo latinoamericano, distinto al modelo original, donde se le han incorporado una serie de instituciones que cuando el Congreso tiene mayoría del oficialismo no pasa nada. Cuando el Congreso no tiene mayoría es un riesgo, lo vacan al presidente de la doctora República. No es un riesgo, mire, Bustamante y Rivero, Fernando Belaúnde, Alberto Fujimori, todos los últimos golpes del siglo XX se deben a que el presidente de la República no tiene mayoría en el Congreso. Y cuando regresamos ya al siglo XXI, todas las rupturas dramáticas que hemos tenido en los últimos 6 años se deben a lo mismo. O sea, Kuczynski con 18 congresistas iba a terminar el golpe de Estado. No había que ser demasiado genio. Yo me acuerdo que se lo dije cuando censuraron a Saavedra, te van a vacar. Yo le decía, al presidente lo van a vacar. Y me decían, no, eso es golpismo. No, lo van a vacar. Esa historia del Perú, lean la historia del siglo XX. Eso es lo que va a pasar. Y luego vino, bueno, todo lo que ha venido, Vizcarra, etcétera. O sea, presidentes vacados a los cuales les faltaba 7 meses para terminar el mandato. Eso es la venganza política, pues, absoluta, el canibalismo total. Entonces necesitamos soluciones dramáticas también. También, sin duda. No hay forma de que un presidente en el Perú gobierne si es que no tiene mayoría o no la puede formar. Toledo la formó con el FIM. Alan García la formó con su bancada de los romanos.
Humala la formó a medias, al final le censuran al gabinete de Ana Jara. Llega con las justas, Pero cuando entra Kuczynski y Keiko Fujimori no gana las elecciones, y vamos ya 7 años en esto, simple y llanamente no hay forma de tener estabilidad política. Y 6 presidentes en 6 años demuestra claramente mi punto. Entonces, al margen de este Congreso, del cual algún día nos libraremos, ¿cuál es la reforma que se tiene que hacer? No hay una receta, te repito, lo que hay que hacer es revisar todo el modelo de organización del poder. Hay un autor que se llama Gargarella, que te habla de la sala de máquinas de la Constitución, donde se maneja el poder. Ahí tienes las relaciones gobierno-congreso, ahí tienes la revisión de los partidos políticos y ahí tienes la descentralización. No hay que olvidar la descentralización, porque todo eso es el poder. Si no revisamos eso con detalle, con conciencia, con una revisión seria y tomando en cuenta la realidad del país, porque no es cuestión de copiar instituciones, hay que ver la realidad del país y sobre esa base ver qué reglas podemos aplicar a un país multicultural, a un país con sociedades diversas, a un país desinstitucionalizado, a un país donde la gente no tiene confianza en sus instituciones. O sea, estamos hablando de una realidad donde crear reglas no es suficiente. Hay que tratar de legitimarlas. Hay algunas reglas que sí han mejorado algunas cosas. Por ejemplo, la revocatoria del mandato regional y municipal se modificó porque se cayó en el abuso absoluto, ¿no es cierto? Entonces sí hay la posibilidad de establecer reglas que eviten el abuso absoluto. Y lo que estamos viendo en este momento es eso. O sea, el Congreso cree que con 87 votos eres omnipotente. Puedes hacer lo que te haga. No hay ningún límite. Y esa es la sensación que a todos nos da. Omnipotente con 87. Entonces puedo cambiar la Constitución por ley. Puedo, porque, ojo, controlo el Tribunal Constitucional. Puedo organizar un concurso para Defensor del Pueblo, que no es un concurso de méritos, es a dedo, por invitación. En este momento terminamos nombrando al abogado personal de Vladimir Cerrón como defensor del pueblo con los votos de Fuerza Popular, porque todo se hace con los 87 votos. Y eso es una barbaridad, porque el Congreso, yo creo, debería tener algunos límites, ¿no? Claro. Y además, lo peor es que el Tribunal Constitucional, por lo menos 5 de ellos han dicho que el Congreso puede elegir como le da la gana a los funcionarios que tiene que elegir. Eso es lo que ha dicho el resumen. Como le da la gana. No tiene límites. ¿Qué piensa de esta relación TC-Congreso y no límites para hacer lo que el Congreso quiere? Bueno, en primer lugar que estamos retrocediendo en lo que significa el concepto mismo de democracia. Una constitución tiene que tener una relación estrecha con la democracia. Y los estándares de democracia, de independencia de poderes, de autonomía, de respeto a los derechos humanos, que son elementos básicos para una democracia, se están debilitando notablemente. Y tarde o temprano vamos a llegar a calificar a este gobierno como un gobierno no democrático. Porque no es que no basta con decir tengo una constitución, tengo mis 10 asesores constitucionalistas que me dan ideas, no basta con decir eso. Hay que respetar los estándares básicos del principio democrático. Si ahora se pretende si se ha pretendido designar al defensor del pueblo sin concurso en méritos y designar un personaje que no reúne las características del caso, si se pretende descabezar al Jurado Nacional de Elecciones, si se pretende acusar a la Junta Nacional de Justicia, sencillamente se está rebajando el nivel de los estándares básicos y tarde o temprano se va a llegar a decir no solamente que esto es una democracia híbrida, como ya se ha dicho, sino que esto termina no superando un estándar mínimo de democracia y volvemos al pasado. Es lamentable que después de 200 años estemos en una situación de esta naturaleza donde todo se está concentrando, el Ejecutivo y el Congreso, ya no hay una división de poderes y no se nota una estrecha vinculación para designar como jefa de Radio y Televisión del Perú a una asesora cercana a la Presidenta de la República, cuando debería ser un organismo independiente.
para destituir a la titular de Servir, para sacar a la titular de la Autoridad Autónoma del Transporte. Es decir, estamos llegando a un nivel de concentración que nos hace recordar épocas que hemos pasado y donde es lamentable porque cuando hay mucho poder y hay poco control, o no hay control, no estamos hablando de democracia. Hablemos del Tribunal Constitucional, que es también una institución que usted conoce bien. Yo sé que lo voy a meter en algún problema porque usted litiga ante el Tribunal Constitucional, pero vamos a hablar de algunas resoluciones de los últimos meses. El Congreso, dice el Tribunal Constitucional, sí tiene iniciativa de gasto. Eso no es cierto. Ahí es muy claro, y lo ha dicho el tribunal en otras oportunidades, que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Sí, lo sé, lo ha dicho este tribunal y el anterior, porque recuerde que esta sentencia se basa en una sentencia anterior, donde tratan de darle una interpretación que permitiría al Congreso tener iniciativa de gasto, y eso es inconstitucional. Yo confío que el tribunal se corrija, porque lamentablemente eso permite excesos. Hemos visto casos donde donde el Congreso ha decidido regalar dinero, decidido regalar dinero. Por ejemplo, disponer que la ONP devuelva aportes y que entregue un aporte extraordinario, y eso se llevó al TC y se declaró inconstitucional. O sea, eso es gravísimo. Y lo más grave, ¿sabe qué es? Que cuando se aprueban estas leyes y se dice, y esto se cumple en 30 días, no hay acción de inconstitucionalidad que resuelva eso. Claro. Porque ninguna se resuelve en 30 días. Entonces, es muy grave pensar que el Congreso tiene iniciativa de gasto. Yo creo que en una revisión de la Constitución hay que revisar también a algunas instituciones del Congreso. Menciono dos, si me permites. Una es autonomía presupuestal. Esa autonomía presupuestal que, según la Constitución, la tiene el Congreso y sabemos lo que ocurre. Y dos, el tema de la acusación constitucional. Yo creo que es hora de revisar la acusación constitucional, así como se revisó la inmunidad parlamentaria. Ahora es hora de revisar la acusación constitucional en serio. ¿Por qué? Porque se utiliza muchas veces la acusación para salvar a mis amigos o a mis niños. Y se usa la acusación constitucional para inhabilitar a mis enemigos políticos. Pero lo estamos viendo. Es decir, lo estamos viendo y eso no es posible. Yo te digo, preferiría en una reforma constitucional que seguramente algunos llamarán de extrema, yo preferiría desaparecer la acusación constitucional, disponer que los casos de los altos funcionarios que cometen delito en ejercicio de la función, porque si es común ya no tienen ninguna protección, los altos funcionarios que cometen delito en el ejercicio de la función sean investigados directamente por la fiscal de la Nación y directamente a la Corte Suprema, salvo una protección especial al presidente de la especial. Así como pasó con la inmunidad, hay que revisar estas instituciones. ¿Por qué? Y también hemos señalado que el 117 tiene que introducir otras materias. O sea, si el presidente es corrupto, y hay un tratado contra la corrupción que establece que la alta inmunidad no te protege, entonces hay que establecer que el presidente en caso de corrupción sí puede ser investigado, y denunciado, y procesado. Claro, es que una constitución tiene que ir de la mano con la democracia. Lamentablemente, a veces hay distancia entre constitución y democracia. En el Perú hemos tenido constituciones sin democracia. O sea, recuerdo los primeros inicios, se habla de 12 constituciones a lo largo de la historia, pero la mayor parte de esas constituciones no eran democráticas, no permitían el voto de las mujeres. No, ¿cómo puedes pensar que exista? ¿Cómo puedes pensar que existe una constitución democrática que excluya a la mitad del país? Eso no era constitución democrática. Muchísimo más de la mitad. Exacto. Porque hasta el año 79 los analfabetos no podían votar. Exacto. ¿Cómo se puede pensar que esas constituciones... Claro, ¿cómo se puede pensar que esas constituciones eran democráticas? Y la constitución actual también tiene distancias con el modelo democrático. ¿Por qué?
porque la manera como se está utilizando la acusación constitucional, en el fondo está permitiendo la impunidad. Y la impunidad no va de la mano con un régimen. En realidad es este lema famoso de para los amigos todo, para los enemigos la ley. Y hay más cosas en derecho constitucional que están sobre la mesa. Hemos hablado de la revisión de las relaciones legislativo-ejecutivo, hemos hablado del sistema de elección, ¿no es cierto? O disolución, perdón, de los dos sistemas. Y ahora estamos hablando también de todo lo que es judicialización de la política o politización de la justicia. Pero ya la cereza del queque en esta historia es que quieren implementar una acusación constitucional para los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y para el jefe de la OMP, de las instituciones que eligen, ¿no es cierto? No eligen ellos, pero administran la elección de los propios congresistas. ¿Qué piensa de eso? Que no tiene ningún sentido realmente, no es una reforma necesaria, es más, dentro de la lógica de lo que te mencionaba hace un momento, yo creo que hay que revisar la acusación constitucional. Tal como ha estado funcionando en los últimos años, hay que revisarla. Hay una figura que se utiliza, repito, para acusar a mis enemigos políticos y para salvar a mis amigos políticos. Y la decisión no es una decisión jurídica, es una decisión política, absolutamente política. Basta conseguir los votos para inhabilitar a una persona por una interpretación jalada que ellos utilizan. Eso que ya es una injusticia, es muy malo, tiene otra cara que es mucho peor, que es la de salvar a personas culpables. Claro, o sea, claro. La señora Zoraida Ábalos, que va a ser ejecutada próximamente, es la próxima crucificada por el Congreso. Espero que no. No, yo creo que yo le he apostado que de todas maneras, eso de todas maneras, porque, a ver, la cabra tira para el monte, o sea, no hay nada, y el burro con el tiempo no mejora a caballo, o sea, no hay nada que hacer. La van a ejecutar, ¿ya? Entonces, muy bien. No sé si este mes o el mes que viene, pero la van a ejecutar. Va directo al horno, ¿ya? Va a tener que irse a la Corte Interamericana y todo lo demás. Es inocente, estamos todos de acuerdo, pero ese no es el tema. Ella denuncia, como fiscal de la Nación, a 43 altos funcionarios del Estado. O sea, a 43 carpetas, porque hay algunos que repiten. Y el Congreso ha ido exonerando de toda responsabilidad a los que ella ha acusado. O sea, ha acusado a Alarcón, exonerado. A Merino, a Antero Flores, exonerados por el caso de Inti Bryan. A Chávarri, exonerado. A Inostroza, en varias exonerado, en otras no, pero en varias exonerado. A Luciana León, hasta el día de hoy, no la acusan. Velázquez Quesquén y otros más que tenían un problema en el norte. Y no, o sea, lo que ella presenta, no. Pero a ella, por no haber denunciado a Pedro Castillo, cosa que la Constitución no le permitía en la interpretación que ella había hecho y en la interpretación histórica, la quieren inhabilitar para el ejercicio de la función pública por 10 años. O sea, abuso total. Entonces, la institución ha quedado degradada, pues ya no se puede usar la acusación constitucional. Este Congreso la ha degradado, es lo que yo creo como usted, y por lo tanto hay que pensar en otra forma. Corte Suprema, fiscal de la Nación. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que está pasando con la fiscal... Han destruido la institución. Y no solo eso. La Junta Nacional de la Justicia exhorta, es una institución nuevecita, creada a raíz de un escándalo. Exhorta al Congreso a que, por favor, lo que todos los abogados del Perú están diciendo, 2 dedos de frente, y Patricia Chirinos, en menos de 24 horas, les pone una acusación constitucional para destituirlos a todos. Es un abuso total. La forma como se está utilizando la acusación constitucional por parte del Congreso ratifica esta necesidad de o bien revisarla o bien eliminarla. Y en el caso de la fiscal Soraya Ábalos, de verdad estamos ante un absurdo. Acusar a una fiscal de la Nación por infracción de la Constitución y que el Congreso la acuse es un absurdo. Pero lamentablemente ocurre. Yo tuve la oportunidad de ser abogado del entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a quien también acusaron,
y felizmente no prosperó, porque no consiguieron los votos y se archivó, pero realmente esa figura es una figura que no tiene ningún sentido, o sea, no pueden someter a un poder autónomo a la decisión discrecional del Congreso de la República, y en todo caso, si hubiera esa posibilidad, si se plantea esa posibilidad, lo que debería ocurrir es que se acuda al Poder Judicial y el Poder Judicial controle. Lamentablemente hay una decisión del Tribunal Constitucional que ha limitado el control de actos del Congreso, decisión con la cual no estoy de acuerdo. Pero sí estoy de acuerdo, y permíteme decirlo, sí estoy de acuerdo con algunas decisiones del Tribunal Constitucional. Y una de ellas, me parece importantísima, yo creo que de las decisiones más importantes que ha adoptado el Tribunal Constitucional, es de permitir la distribución de la píldora, de la llamada píldora del día siguiente. Esa es una en la cual tuve el honor de ser abogado, y realmente se obtuvo una decisión por 4-2. Eso ya era un absurdo, porque la decisión que se estaba cambiando era una que permitía que las mujeres la pudieran comprar en la farmacia, ningún problema con tu plata, pero el Estado no la podía distribuir. Eso era un disparate jurídico. Ya, si no le ganabas eso al Tribunal Constitucional, no le ganabas nada, pues era un disparate jurídico. ¿Cómo hacer que una pastilla supuestamente dañina para la salud la puedas comprar en una farmacia? O es dañina o no es dañina, o es abortiva o no es abortiva. Decídete. Y lo que se probó es que no era abortiva. Totalmente de acuerdo, Rosa María. Lo que te quiero decir es que no ha sido una decisión por unanimidad, ha sido una decisión de 4-2. 4-2, donde recuerda que el tribunal no cuenta con un magistrado, el doctor Ferrero, que de haber estado posiblemente el tema hubiera sido algo distinto. Espero que no, pero en todo caso te quiero recordar que sí hay algunas decisiones importantes, y esa me parece una decisión muy valiosa del Tribunal Constitucional. No comparto para nada la ausencia de control al Congreso de la República. Creo que si el Congreso comete un exceso, como lo cometería con la fiscal Soraya Ábalos, debería ser viable un amparo que suspenda esa inhabilitación y que esto sea ratificado por el Tribunal Porque Constitucional. además, doctor, hay dos cosas que hay que explicarle al público. Estas acusaciones constitucionales tienen un efecto judicial, o sea, me llevan a la Corte Suprema, pero también tienen un efecto político, que es me inhabilitan para la función pública. Y en el caso, por ejemplo, de Vizcarra, al Congreso le interesaba un pepino que lo acusen en el Poder Judicial. Lo que les interesaba era que no fuera candidato. Exacto. Ese es el tema, ¿no es cierto? Y hay muchas acusaciones en trámite. Muchas acusaciones en trámite para buscar la inhabilitación de quienes han sido altos funcionarios, básicamente por razones políticas. Un expresidente de la República, un reciente expresidente de la República, también tiene una acusación para buscar su inhabilitación política. Es decir, esta figura se está desnaturalizando, y repito, debería ser revisada. Claro, este Congreso no lo va a hacer, es una herramienta importante, pero creo que hay que generar conciencia sobre la necesidad de un cambio. Claro, es todas las personas que tienen una acusación constitucional por peculado, colusión, violaciones a derechos humanos, exoneradas. Todas las que son potencialmente un candidato o candidata al Congreso o a la presidencia o a lo que fuera, es así, los inhabilitamos. No tiene ningún sentido, pero bueno, efectivamente creo que es un poder que el Congreso no ha sabido administrar, por lo menos en los últimos 5 años. Y que hay que revisar. Y que hay que revisar, porque esto es inadmisible en una democracia. Concentra todo el poder en un Congreso de la República que puede destituir miembros de la Junta Nacional de Justicia porque consideran que interpretaron mal la Constitución. Puede destituir, si quisiera, magistrados del TC porque interpretaron mal la Constitución. O sea, el Congreso, con esta figura del juicio político, se considera una suerte de tribunal constitucional. Por favor, esto no puede mantenerse. Que ya ocurrió con el TC y parece que no aprenden. En los 90, acuérdense, el caso de Reboredo, Rey y Terry. Al Congreso no le gustaba que 3 magistrados dijeran que no hay pues reelección. Entonces, ¿qué hizo el Congreso? Lo destituyó por sus votos.
Es una claro. cosa gravísima. Fue tan grave que la Corte Interamericana, por supuesto, los habilitó. Ellos sabían que los iban a rehabilitar de todas maneras porque era una barbaridad lo que había hecho el Congreso. Pero lamentablemente cuando el poder se concentra, yo creo que la gente se vuelve un poco loca y cree que puede hacer lo que le da la gana. Y terminamos en esto. Ahí donde empezamos. Que puedes modificar la Constitución por ley y que la presidenta puede hacer, ¿cómo es? Trabajo remoto, despacho remoto. Y es una Y, barbaridad. y degradando lo que significa una democracia, que implica respeto a los derechos humanos, que implica institucionalidad autónoma, que implica controles y que implica participación y elecciones libres y transparentes. Entonces, esto se está degradando y de verdad es muy grave, porque si uno apuesta por vivir en una democracia en un país de América Latina con las debilidades que tenemos, estamos apreciando una situación que está señalando que esto se está debilitando y utilizando una palabra de un exdefensor del pueblo, Jorge Santiesteban, estamos repitiendo este desdibujamiento. Él utilizaba palabras muy impactantes. Estamos viviendo un desdibujamiento del modelo constitucional peruano que está terminando con Bueno, debilitar las Alberto instituciones. Vergara dice que estamos en la barbarie. Porque es verdad, tenemos también el otro lado, que es una parte muy importante de la Constitución, que es el de la defensa de derechos humanos. Y un gobierno Sin que tiene duda. 49 fallecidos por proyectil de arma de fuego, disparado por las fuerzas del orden, por órdenes del gobierno central, porque eso es lo que está diciendo la policía en Puno. Entonces tenemos un problema bien serio. Gravísimo, gravísimo. No puede la misma Constitución, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Y ese es un valor que no puede dejarse de lado en una democracia y estamos viendo lo que estamos viviendo, lo cual es grave y preocupante. No, toda persona tiene derecho a la vida. Ahora, explicar esto, usted no se imagina, doctor, lo que cuesta. Toda Claro, persona tiene derecho a la vida cuesta. Nunca me ha costado tanto. Porque claro, al otro lado hay disturbios, vandalismo, destrucción. Pero el Código Penal está lleno de tipos penales para aplicar a las conductas ilícitas que una persona que destruye propiedad pública o privada realiza. En algunos casos con penas claro. bajas, otros con altas. Pero la toma de una carretera tiene prisión efectiva. Entonces, lo que no entiende el público es que hay un abanico de alternativas, y parece que no lo entiende la presidenta ni el primer ministro, distintas a matar. Muy distintas Totalmente. a matar, ¿no? Lo metes preso, no lo matas. A futuro, no ahora, pero a futuro. Dina Boluarte tendrá responsabilidad penal y política por los hechos que hemos tenido en diciembre, enero y febrero, por lo menos ante la Bueno, Corte Interamericana. responsabilidad política la asumen sus ministros. Ella es irresponsable políticamente, la asumen sus No, me ministros y eso refiero implica la a censura, responsabilidad ¿no? penal ante la Corte Interamericana. Fuera, cuando culmine su periodo, vendrán acusaciones, no me cabe la menor duda que vendrán acusaciones contra ella y contra algunos ministros probablemente, y eso tendrá que ser investigado. En el Perú tenemos la historia más intensa de América Latina de expresidentes que han sido investigados, procesados y presos. Penados. Entonces yo creo que la historia se va a repetir. Lamentablemente uno hubiera pensado que esto no vuelva a ocurrir y uno hubiera pensado que la situación cambie, pero estamos viviendo esto y para eso están las instituciones que deben cumplir su misión y por eso es indispensable una fiscalía independiente, una Junta Nacional de Justicia independiente. Es indispensable. ¿Por qué? Porque al final lo que busca todo gobierno autoritario, el sueño de todo gobierno autoritario, como ha pasado en la década de los 90, es concentrar todo el poder. Todo. Concentrar Montesinos, el poder judicial Montesinos tenía en todas la sus rutas. fiscalía, el Claro. Tribunal Constitucional, y ahí están totalmente protegidos. No podemos volver al pasado. Ya hemos vivido 2 transiciones democráticas en menos de 20 años, y si seguimos así vamos a tener que vivir una tercera transición democrática donde se verá este tipo de investigaciones. Después de 200 años de
vida republicana, lo que estamos apreciando es que el Perú sigue con una gran debilidad institucional y con un futuro no muy claro o no muy cierto respecto a los cambios que se puedan plantear. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana discutiendo así el abanico de posibilidades constitucionales. Una reforma, a ver, yo les voy a decir algo que puede sonar muy, muy escandaloso en el Perú, pero este Congreso está degradando tantas figuras constitucionales que aparece en el horizonte la posibilidad de una asamblea constituyente. ¿O no? Si no degradara tanto las instituciones, de repente ya no sería necesaria, pero la degradación de las instituciones, tenemos que modificar la acusación constitucional, tenemos que modificar una cantidad de artículos de la Constitución impresionante de las relaciones justamente de los poderes del Estado por la pésima utilización, pésima interpretación que hace este Congreso. Lo que nadie quiere, una asamblea constituyente, es lo que ellos están provocando. No estoy convencido de una asamblea constituyente todavía. Yo tampoco. No estoy convencido de una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque en primer lugar hay que recordar que la Constitución no es la causa de todos los problemas. No es la causa, ni la solución a todos los males. Sería ideal tener la mejor Constitución del mundo y que sea la solución a todos los problemas del país. Entonces hay que tomar nota que la Constitución es importante, pero tiene un rol. Es importante contar con las personas adecuadas en las instituciones adecuadas y eso no está ocurriendo. Es importante tener capacidad de gestión de las instituciones públicas para que puedan cumplir su misión a todo nivel nacional, regional y local. Es importante fortalecer instituciones como Servir para que pueda dotar de funcionarios públicos capaces a todo el aparato estatal. Es importante que el MEF dote de recursos públicos a Servir para que pueda cumplir su misión. Y para eso no se requiere una reforma constitucional. Es más, y con esto te agrego el último tema sobre la Asamblea. ¿Qué vamos a reformar? No está claro que se va a reformar. No, por eso le digo, es un peligro, pero entonces, a lo que voy es justamente. ¿Y quiénes la conformarían? Claro, con esta clase política, ¿quiénes ingresarían a esa reforma, a esa asamblea constituyente? Mira lo que está pasando en Chile. No, sí. No, pero Chile va a terminar, yo creo, con una buena constitución al final, ¿eh? Al final. Pero Chile es un país con esas dificultades, pero con una cultura democrática mucho más avanzada que la nuestra. Con una cultura y con agrupaciones políticas mucho más sólidas. Aquí estamos viviendo una situación de total polarización, total enfrentamiento, ningún partido es sólido. Entonces, ¿qué podemos esperar de quienes lleguen a esa asamblea constituyente? No podemos esperar nada. Pero a lo que yo le decía es que el abuso de las instituciones es tal, porque ya el lema del Congreso y del Ejecutivo es el mismo, ¿no? Poder que no abusa se desprestigia. Entonces, esto es todos los días, es un tipo de abuso nuevo. Entonces ya hay un momento que no puede ser, ¿no? No puede ser. Muy bien. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Rosa María. Es toda otra oportunidad y saludos a todos tus oyentes. Muchas gracias. Muy bien, Abel, nos tenemos que ir. Así es, Rosa María, nos vamos. Muchísimas gracias al doctor Samuel Abad, experto en estos temas de Constitución, que nos ha abierto muchas luces y hemos aclarado algunos puntos, Rosa María. Muy bien, nos vamos, pero nos regresamos el día de mañana, no se preocupen. Vamos a estar con ustedes nuevamente mañana viernes. Hasta entonces. A las 8 de la mañana. Cuídense mucho. Chau, chau. Y a ver, por favor, si nos dicen si es feriado o no. Todo lo que queremos saber. El 7. Nos vemos. Chau. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios.